hacer la resolución de la parte B del simulacro. En la pregunta 1 te dicen un hombre de 43 años sufre una fractura de tibia. De fractura de tibia. No se observan lesiones neurológicas ni musculares en la rodilla. Se aplica un yeso arriba de la rodilla. ¿Ya? Y después de 6 semanas el yeso se quita. Se observa que tiene el pie caído y es incapaz de extender su tobillo debido a una lesión por presión. O sea, mira, tiene una lesión de un nervio, pero ese nervio inerva el compartimento extensor de la pierna. Y ese compartimento extensor es el compartimento anterior. Y el nervio que puede ser eso es el final, es el peroneo profundo. Mira, vamos a ver, mira acá cómo está el nervio ciático y sus divisiones. Se divide en nervio tibial y nervio peroneo común. Nervio peroneo común. Y luego al final en nervio sural más abajito, acá. Ok. Entonces, si nosotros nos acercamos al cuadro para que puedas observar bien, perdón, peroneo común tiene una rama, es el peroneo profundo y el peroneo superficial. El peroneo profundo, su inervación motora tiene que ver con el compartimento anterior de la pierna. Entonces, el compartimento anterior de la pierna está el tibial anterior, el extensor largo del dedo gordo, el extensor largo de los dedos, el peroneo, el peroneo, el tercer peroneo. Esos se encargan de extender, están inervados por el peroneo profundo, el peroneo profundo y se encargan de dorsiflexión del pie y extender los dedos. Ahí está. El tema es ese. Que sea lastimado el peroneo profundo, porque no se puede extender ni dorsiflexionar el pie ni nada. El pie está caído. ¿A qué tipo de fractura suele asociarse la lesión del nervio radial? A fractura de la diáfisis del húmero, fractura diaficiaria del húmero, porque acuérdate que por ahí pasa el nervio radial en el canal del torsión, en el canal de torsión del húmero. Ahí por ahí pasa el nervio radial. Jugador de 23 años cae sobre su mano extendida mientras intenta atrapar una bola. Se queja de dolor persistente en muñeca. Dolor en la muñeca. La radiografía es normal. La radiografía es normal, pero tiene dolor a la palpación de la tabaquera anatómica. Mira, dolor a la palpación de la tabaquera anatómica. Eso sugiere fractura de qué? Del escafoides. Se fracturó el escafoides. Paciente de 32 años que sufre caída casual sobre la palma de la mano con la muñeca en hiperextensión. Mira, mira los datos, ¿ah? O sea, te das cuenta, es la misma pregunta, pero sobre el dorso de la mano. Este dolor en tabaquera anatómica, ya sabes que es fractura de escafoides. Ahora dice, hay dolor en la tabaquera anatómica, ya tienes sospecha de fractura de escafoides, las radiografías son normales, pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Fácil, te hubieran dicho, concepto, ya tuviste el diagnóstico anterior, a ver, ¿cuál era el tratamiento? El tratamiento es inmovilizar con un yeso y luego un yeso de escafoides, así le llaman, yeso en la muñeca, yeso de escafoides, y repetir la radiografía en unas semanas. No, mira, para hacer el diagnóstico, la mejor prueba inicial es la radiografía de muñeca en una vista posterior anterior, lateral, oblicua, 45 grados y posiblemente vista escafoides, ¿no? Una vista de rayos X con desviación cubital de la muñeca y pronación completa del antebrazo para eliminar sombras superpuestas del radio. Mira, lo estudias y aproximadamente el 25% de fracturas son inicialmente indetectables. Ahora, si la radiografía es negativa inicialmente, haces uno de los siguientes. Si el paciente no está dispuesto a inmovilizar la muñeca, pide la resonancia magnética nuclear de la muñeca. Ahora, si está dispuesto a inmovilizar la muñeca, la enyesas la muñeca y repite la radiografía en 10 a 14 días, dependiendo del paciente, ¿no? Dependiendo del paciente. Si la repetición de la radiografía es normal, pero persiste la sospecha clínica de fractura de escafoides, pide la resonancia. Y inicialmente un cuarto de pacientes, uno de cada 4 pacientes, su radiografía puede ser normal y al final no detectas la fractura de escafoides. Ese es al final ese es al final digamos, el asunto. Por eso es que se repite. Paciente, ahí está, ¿ves? El mismo, entonces inmovilizar con un yeso y repetir la radiografía. Entonces, mira, manejo del dolor, analgésicos, puede ser de venta libre, AINES, paracetamol y ejercicios de fortalecimiento. En fracturas no desplazadas, acá vamos a subrayar ya, en fracturas no desplazadas o que son desplazadas menos de 1 milímetro, así un poquito, inmoviliza la muñeca mediante yeso
en espica del pulgar durante mínimo 6 a 8 semanas con reevaluación radiológica en 2 semanas. Si es fractura de escafoides distal, yeso en espiga del pulgar del brazo corto durante 4 a 6 semanas. Ahí ves el tipo de yeso. Ahora, si ¿cuánto necesita tratamiento quirúrgico? Generalmente haces fijación interna, osteosíntesis. Cuando se desplaza más de 1 milímetro, es fractura abierta, hay compromiso neurovascular, hay osteonecrosis, se fractura el polo proximal, o si es que es el deseo del paciente para una removilización temprana, o es una presentación tardía, más de 3 semanas desde el inicio de la fractura y recién llega, hay inestabilidad de los huesos del carpo y hay rotura del ligamento escafolunar. Escafolunar. El diagnóstico más probable de un varón de 4 semanas con vómitos y alcalosis metabólica, hipoclorémica, por tanto vómito, mira, son vómitos no biliosos, eso es estenosis pilórica, mira, 3, 4 semanas, varón, bebito, estenosis hipertrófica de píloro, tratamiento miotomía. Una paciente de 41 años que se presenta en el consultorio con una biopsia que prueba cáncer ductal invasivo en el área superior externa de la mama. Un ganglio linfático, mira, tiene ganglio linfático axilar sospechoso. Si tiene un ganglio linfático, ya no vas a hacer ganglio centinela. Eso de ley, porque eso es cuando no encuentras clínicamente un ganglio y quieres verlo, quieres ver cuando hay microinvasión. Pero si ya lo estás palpando, ya sabes que sí está invadiendo ganglio, pues. Sospechoso de calcificaciones difusas a lo largo del resto de la mama que puede ser carcinoma ductal in situ, en la biopsia estereotática, ¿no? Mejor opción, ahí es mastectomía. ¿Pero qué mastectomía? Ahorita vamos a ver cómo elegir. Bien, en general, tienes esto para hacer la clasificación, la estadificación del cáncer de mama. Acá ya está comprometiendo nodos. No está inflamando piel ni ulcerando nada, pero ya está comprometiendo nodos linfáticos. Puede ser más de 3 o más de 2, pero ya es estadio 2. Y ya requiere quimio neoadyuvante, anti-ER2 si es que tiene ER2 positivo, y mastectomía con disección de ganglios axilares. O sea, sí requiere mastectomía. No vas a hacer cirugía conservador de mama, no, sí requiere mastectomía. Ahora, ¿qué tipo de mastectomía? Vamos a decidir acá. Ya vimos que no requiere cirugía conservadora de mama. Acá están las indicaciones. Es en estadio 1, cuando es chiquito, menos 2 milímetros y que no tiene invasión a ganglios. Pero mira, acá están las mastectomías. La mastectomía implica la extirpación de toda la mama y según el procedimiento específico, posiblemente de otras estructuras como ganglios y músculos. La mastectomía total es la extirpación de todo el complejo mamario y pezón, ¿ya? Y la biopsia del ganglio centinela se hace sin disección de los niveles linfáticos. Ahora, puedes preservar piel, puedes preservar pezón, pero vamos a las opciones que tenemos nosotros. La radical es decisión de mama, pectoral mayor, pectoral menor y ganglios linfáticos axilares, pero ya ha sido reemplazada en gran medida por procedimientos menos extensos como la mastectomía radical modificada. Es la decisión de toda la mama, la fascia pectoral subyacente y los ganglios linfáticos nivel 1 y 2. El músculo pectoral y los ganglios linfáticos axilares nivel 3 están preservados y se prefiere la mastectomía radical porque hay resultados de supervivencia equivalentes, pero con menor morbilidad. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? La mastectomía bilateral se da en pacientes que tienen alto riesgo de cáncer de mama como gen BRCA. Ahí se extirpa los dos senos, pero mira, lo mejor es mastectomía radical modificada y ahí te lo explican por qué. La evaluación del ganglio centinela, la biopsia de ganglio centinela se utiliza para evaluar si las células cancerosas se han diseminado a los ganglios linfáticos axilares. Entonces, está indicado para todos los pacientes sin signos clínicos de infiltración de ganglios. Pero esta paciente sí tenía signos de infiltración, obviamente. Y la disección axilar, ¿cuándo se hace? Cuando tiene signos clínicos de infiltración de ganglios, como la paciente, y extirpas más de 10 ganglios linfáticos durante la cirugía para un examen histopatológico posterior. Ahí están los ganglios. Están los ganglios. En la mastectomía radical modificada se extirpa nivel 1 y nivel 2. Los que están laterales al borde lateral del pectoral menor y los que están detrás del pectoral menor. Estos niveles. Ujú. Un paciente de 50 años se sometió a una mastectomía por cáncer de mama multicéntrico de 2,5 centímetros con 3 ganglios linfáticos axilares positivos. Estadio 2B, lo que vimos. Estadio 2, ya compromiso de ganglios. Se realiza un estudio metastásico y es negativo. Ella recibe quimioterapia suplementaria. El sitio más común para metástasis distante, ¿cuál sería? Metástasis de mama, el sitio más común son los huesos, huesitos. Mira, acá está. Huesos es el más común. Después, ¿qué le sigue? Hígado y pulmón.
ahí se batallan, ahí, hígado y pulmón. La infertilidad es un síntoma común de un defecto de fase luteínica. ¿Cuál puede ser otro síntoma común? ¿Cuándo sospechas de defecto de fase luteínica? ¿Cuándo lo vas sospechando? Lo sospechas cuando hay abortos espontáneos recurrentes. Abortos espontáneos recurrentes. Abortos espontáneos recurrentes. Una mujer de 25 años de edad con historia de leiomiomatosis, con historia de leiomiomas y sensación de presión pélvica, no síntomas cardíacos, renales ni hepáticos, tiene una masa de 10 centímetros compatible con mioma uterino, ¿no? La presión causada por el mioma puede causar es gigante ese mioma, puede comprimir la vena cava y puede producir venas varicosas, ¿sí? Podría producir venas varicosas. Sobre la vacuna que brinda protección frente al cáncer de cuello uterino, marca la respuesta correcta. ¿Cuál es la vacuna que brinda protección sobre la del VPH? ¿Cuál es la respuesta correcta? Sí forma, no, no forma parte de nuestro esquema. Falso, sí forma parte de nuestro esquema. Brinda protección, pues. Brinda protección. O sea, ¿administra solo en gestantes? No. No se administra en gestantes. Brinda protección frente a la bacteria. No es bacteria, es un virus. ¿Se administra en niños menores de 10 años? Puede administrarse, sí, pero no solo menores de 10 años. De 9 a 13 años. Que estén en quinto de primaria. Un chofer de camión de 56 años de edad se encuentra con incapacidad por una lesión dorsal que presentó mientras hacía una entrega hace 3 meses. Ha recibido varios fármacos opioides, pero continúa con dolor dorsal fastidioso. Tiene un dolor crónico. El especialista en dolor que lo atiende decide intentar el uso de un antidepresivo aprobado para el tratamiento de dolor crónico. Los antidepresivos aprobados para tratamiento de dolor crónico es la venlafaxina y la duloxetina, son los aprobados. Duloxetina para esos dolores crónicos. Ahí está. Entre los siguientes fármacos beta-adrenérgicos, el de mayor duración, ¿cuál es de mayor duración? Es el salmeterol. Ese es el único perdón, es el único LABA, mira. Beta-adrenérgicos de acción corta, salbutamol. Ese es SABA. Terbutalina es SABA. O sea, short action beta agonist. Fenoterol es SABA. Y calbuterol, bueno, no es tan conocido, pero también es SABA, pues. Los únicos que no son SABA, mira, porque esos son de acción corta, acá cuando dices de acción corta son SABA, y acá cuando dices de acción larga son LABA, es formoterol y salmeterol. Miren, anticolinérgicos también, de acción corta es SAMA, bromuro de hipatropio, y LAMA, tiotropio, bromuro de tiotropio. Los anestésicos locales bloquean la conducción nerviosa por uno de los siguientes mecanismos. Los anestésicos locales bloquean la conducción nerviosa por uno de los siguientes mecanismos. ¿Qué hacen los anestésicos locales? Los anestésicos locales lo que hacen es disminuir perdón, la afluencia celular de sodio, la entrada de sodio, disminuye la entrada de sodio. Acá puedes ver, mira, el anestésico local se une a los canales de sodio y bloquea la generación y conducción de potenciales de acción de neuronas periféricas. Bloquea, disminuye esa, esa afluencia celular de sodio. Acuérdate, y así disminuye la despolarización y la transmisión del impulso nervioso y obviamente disminuye el dolor. Bueno, no es que disminuye el dolor está ahí, pero ya no lo sientes, pues no, porque no se transmite. En el manejo de los pacientes asmáticos severos, uno lo siente enunciados de la respuesta correcta. Los betagonistas de acción larga no se deben emplear como medicina de rescate, sí, pues. Los que se deben emplear como medicina de rescate son los SABA, los de acción corta, obviamente. Porque necesitas un inicio rápido y un inicio efectivo. Indica cuál de los siguientes fármacos inhibe la actividad osteoclástica. La actividad osteoclástica es el alendronato. Alendronato, ácido alendrónico, alendronato. Es el bifosfonato. Se puede utilizar en tratamiento de osteoporosis. Osteoporosis. Entonces, otra pregunta dice, una de las siguientes es la causa más frecuente eh, de la resistencia a la insulina. Es la obesidad, una de las causas, ¿no? Claro que frecuentes. La condición nigricans es un signo de resistencia a la insulina, pero frecuente, es la obesidad, la obesidad. frecuente, frecuente es 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 la obesidad. frecuente, frecu
Las manifestaciones clínicas de náuseas, vómitos, dolor abdominal, polidipsia, poliuria. Ya es un paciente diabético, pero tiene dolor abdominal. Ese tiene que hacerte pensar en cetoacidosis. Acá vas a ver, mira, la cetoacidosis versus el estado hiperglicémico hiperosmolar. La cetoacidosis es típica de un debut de diabetes tipo 1. Niños, jóvenes, por infección, y vas a tener esto: dolor abdominal, náuseas y vómitos, respiración de Kussmaul y aliento a manzanas. La glucosa no está muy alta, entre los 150 a 500. La osmolaridad está un poco, puede estar normal, no está alta la osmolaridad. El bicarbonato sí está bajo, -18, y el pH es menos de 7.3. Hay cuerpos cetónicos positivos. Igual, el manejo de ambos es la hidratación, hidratación. Un hombre de 46 años presenta piel hinchada y está letárgico. Su concentración de TSH es baja y aumenta de forma pronunciada cuando se le administra TRH. O sea, mira, la secuencia, ¿cuál es? TRH sale del hipotálamo. TSH sale de la hipófisis. Y T4 y T3 salen de la tiroides. La secuencia es así. Estimulación, estimulación. A ver, dice que si le das TRH del hipotálamo, la TSH aumenta. Sea, si le das esto, si le brindas eso, la TSH aumenta. Quiere decir porque le falta TRH. Eso, hipotiroidismo, por una anomalía de que no hay TRH por problemas en el hipotálamo. Básico, básico de la secuencia. Mujer joven acude a urgencias por fractura, con fractura por compresión vertebral. La radiografía de columna muestra desmineralización generalizada, ¿verdad? Es vegetariana, no fuma ni bebe alcohol y tiene una concentración plasmática de potasio normal de 5.4. O sea, potasio está normal, sodio también está normal. La concentración de calcio está bajo. Mira, calcio es bajo. La vitamina D3 está elevada, pero el 1,25 y dihidroxicolecalciferol está indetectable, parece evidentemente nulo. La mujer ha sufrido insuficiencia renal los últimos 5 años y se somete a hemodiálisis 3 veces por semana. Se somete a hemodiálisis 3 veces por semana. ¿Eso qué es? Es por la misma nefropatía, porque tienes que acordarte, mira, el riñón hace el segundo paso de hidroxilación. Porque ¿cómo es? Primero del colesterol se obtiene la provitamina D3, de aquí por radiación UV, o sea, por el solcito, ya pasa a vitamina D3, que es colecalciferol, y después se hidroxila una vez en el hígado por la 25 hidroxilasa, y forma 25 hidroxicolecalciferol, y se hidroxila por segunda vez como calcitriol, 1,25 dihidroxicalcitriol. Entonces, esto ya no pasa. ¿Por qué? Porque hay una enfermedad renal. Entonces, eso, ese paciente es incapaz de formar 1,25 dihidroxicolecalciferol debido a su grave nefropatía. Debido a su grave nefropatía. Ahí está. Una mujer de 37 años acude a un médico con un aumento de tamaño de la glándula tiroidea y altos niveles plasmáticos de T4 y T3. ¿Cuál de los siguientes valores estará probablemente reducido? O sea, tiene un hipertiroidismo, un bocio, pero tiene un hipertiroidismo. Hipertiroidismo, la frecuencia cardíaca estará disminuida, no, está aumentada. El gasto cardíaco aumentado. La tasa de ventilación aumentada. La tasa metabólica es característico que está aumentado. Lo único, la resistencia vascular periférica está disminuida, claro. Está disminuida ¿para qué? Porque se vasodilata. Se vasodilata todo para que pueda seguir fluyendo bastante bien la sangre. Un niño de 2 años se llevado al pediatra porque sus padres han detectado una masa escrotal de crecimiento progresivo. Masa escrotal de crecimiento progresivo. La transluminación en la ecografía muestra un gran líquido alrededor del testículo desarrollado normalmente. O sea, el testículo está bien, pero... o sea, el testículo está bien, realmente, pero tiene gran acumulación de líquido. ¿Cuál de las siguientes estructuras ha presentado un desarrollo anómalo con mayor probabilidad? Eso se llama, transluminación positiva con gran acumulación de líquido alrededor. Eso es hidrocele. Y el hidrocele es una acumulación de líquido por una malformación en la capa, en la túnica vaginal, en el proceso vaginal. Está el proceso vaginal, aquí se empieza a llenar de líquido, eso se llama hidrocele. Acuérdate que el hidrocele tiene la transluminación positivo, es característico, transluminación positivo.
Una niña de 14 años acude a urgencias con disnea intensa. En la exploración física se detecta que tiene una aspiración prolongada debido a broncoespasmo, por lo que se le diagnostica asma. ¿Cuál de los siguientes nervios es responsable de la constricción de las células musculares lisas de los bronquios? O sea, ¿cuál es el que inerva el sistema pulmonar? Básicamente, el sistema, el nervio, el par craneal número 10, que es el cardio-neumo, está el neumo gastroentérico. Este es el vago, el vaguito, ¿no? El vaguito sí. Hace vasoconstricción, ¿por qué? Porque activa el parasimpático, el parasimpático. Un lactante de 5 meses es ingresado a la clínica ortopédica pediátrica. Durante la exploración física se observa que presenta una inversión y aducción del antepié. Inversión y aducción, o sea, se invierte y para adentro y se acerca en relación al retropié. Se llama pie equinovaro. Pie equinovaro. Mira, acá está aducto hacia adentro, doblado aquí, equino y varo. Desviación así, varo. Y cabo que tiene aquí una hendidura. Pie equinovaro. Mira, acá está el pie sambo. Está en varo, está equino, está supino y en aducción. La deformidad más frecuente en varones, 50% bilateral, asociado a hipotrofia de arteria tibial anterior, atrofia de musculatura de la pantorrilla, tamaño del pie, tratamiento inicial yeso y ortesis. Si no hay respuesta, cirugía con la técnica de Mackey. ¿Y cómo se corrige eso? El orden de corrección, corriges primero el aducto, luego el varo y luego el equino. Ese es el orden de corrección. Y el pie cabo por ejemplo, mira, esa más frecuente anterior, mira, acá está. Excesiva caída de los metatarsos, hiperflexión de la primera falange proximal, hay dolor, alteración de la marcha. La radiografía puedes ver el ángulo de Costa Bartani menor de 120. Y tiene que descartar alteración neurológica como espina bífida, por si acaso. Tienes que descartar. Tratamiento es cirugía. En cambio, el otro que no hemos hablado ahí, porque no ha venido la pregunta, pero dice pie plano. El pie plano es el aplanamiento del arco longitudinal valgo del retropié. Es frecuente en niños y raro en adultos. Aumento de la huella palmar y tiene el test de Jack positivo. Test de Jack positivo, por si acaso. Niño de 6 años con antecedentes familiares de enfermedad muscular que ha sido confinado a la silla de ruedas a sus tíos maternos, ¿no? Que ha confinado a la silla de ruedas a sus tíos maternos. Eso es un problema genético. Y por línea materna, ahí está. Acude a la consulta por problemas para levantarse en la estación y tiene que inclinarse hacia adelante. Usa las manos para levantarse del suelo y entonces extiende las rodillas para ponerse de pie. O sea, hay un problema para estabilizar la cadera y para rotar la cadera. Eso es la maniobra de Gowers. Maniobra de Gowers. Positivo. Y eso tú lo ves en la distrofia muscular de Duchenne. Ahí la ves. En la distrofia muscular de Duchenne es lo más frecuente. ¿Qué es lo que ves ahí? Patología. Patología. Entonces, acá ves, por ejemplo, el tema del glúteo. El glúteo mayor extiende la cadera. En cambio, acá tienes, por ejemplo, el glúteo medio y el glúteo menor, que son abductores de la cadera. Abductores, etcétera, ¿no? Pero el que tiene más problemas es el glúteo mayor en esta patología. Entonces, mira, es un patrón de herencia de la distrofia muscular de Duchenne. Es recesivo ligado al cromosoma X. Son mutaciones cromosómicas que afectan al gen de la distrofina, por eso te dije, por línea familiar materna. Y lo afectan ahí mutaciones en el brazo corto del cromosoma X. El brazo corto del cromosoma X. ¿Cuál es la fisiopatología? Que la proteína distrofina ancla al citoesqueleto de las células del músculo esquelético y cardíaco a la matriz extracelular, conectando los filamentos de actina del citoesqueleto a los distroglicanos alfa y beta unidos a la membrana. O sea, altera el citoesqueleto de las células del músculo esquelético, ¿no? Todo su citoesqueleto está alterado. ¿Por qué la proteína de distrofina está alterada? La proteína de distrofina está alterada. ¿Qué vas a ver? La distrofia muscular de Duchenne parece atrofia muscular progresiva, que comienza en extremidades inferiores proximales, como la cintura pélvica, y se extiende a la parte superior del cuerpo y a las extremidades distales a medida que avanza la enfermedad. Los reflejos están débiles y la marcha tiene marcha de pato, con signo de Trendelenburg bilateral, la cojera de Duchenne. La maniobra de Gors es positiva porque el individuo llega a la posición de pie apoyándose en los muslos y luego usando las manos para subir el cuerpo hasta estar erguido. Puede haber pseudohipertrofia de pantorrilla. Mira, eso es por la fisiopatología acá.
Porque mira, las mutaciones que afectan al gen de la distrofina generan alteración en la estructura de la proteína de distrofina. Eso hace su deterioro parcial o casi completo de la función, lo que altera numerosas vías de señalización celular y produce necrosis de células musculares afectadas. Y estas se reemplazan con tejido conectivo y tejido adiposo. Ya no es músculo. Pero los músculos afectados son débiles y a pesar de eso parecen más grandes. ¿Por qué? Porque están reemplazados por otras estructuras no musculares, como has visto, tejido conectivo, tejido adiposo. Pseudohipertrofia de pantorrillas, por ejemplo, vas a ver escoliosis, incapacidad para caminar por aproximadamente los 12 años de edad, afectación de los músculos cardíacos y respiratorios, miocardiopatía dilatada. Es una causa común de muerte. Entonces ahí la patología glúteo mayor. Entonces mira, ahí está la diferencia. Duchenne y también ahí está Becker. Duchenne y Becker. Son las dos miocardiopatías importantes acá. Perdón, distrofias musculares importantes. Están ligadas al X, sobre todo mutación del gen de la distrofina. Solo que acá el Duchenne, la distrofina está ausente, en cambio en el Becker está reducida. El Duchenne empieza su clínica a los 2 a 5 años, en cambio en el Becker más de 15 años. El Duchenne es más grave, la reproducción es rápida, no puede caminar en aproximadamente 12 años. En diagnóstico puedes ver la creatinina quinasa elevada, la aldolasa elevada, el test genético te confirma y la biopsia muscular te confirma. El tratamiento de soporte y puedes utilizar glucocorticoides. La esperanza de vida es de 30 años para el Duchenne. Deterioro cognitivo, cardiopatía dilatada, arritmias, insuficiencia respiratoria, escoliosis, dificultad para caminar, signo de Gowers, mira cómo tiene que hacer para levantarse, levantarse, para levantarse, para levantarse. De reflejos débiles, marcha de pato, pseudohipertrofia de pantorrillas y caídas frecuentes por el pobre balance, caídas frecuentes. Un niño de 7 años no vacunado debido a creencias religiosas de sus padres presenta malestar general, tos, conjuntivitis. ¿Ya? Y tiene la exploración de la boca, se aparecen manchas blanco-azuladas sobre una base roja. Uy, uy, uy. Próximas al segundo molar. Eso se llama, mira, esas manchas blancas azuladas sobre una base roja se llama manchas de Koplik. Están frente al segundo molar. Y tienen exantema, o sea, todos conjuntivitis y exantema. Máculo popular no pruriginoso, eso es sarampión, sarampión. Mira, acá está el sarampión. ¿Qué tienes del sarampión acá en tu priming de exantemas? Es por paramixovirus, su periodo de incubación de 8 a 12 días. Tiene pródromo de catarro, mancha de Koplik con exantema maculopapular eritematoso. Morbiliforme. Generaliza el tercer día y descama el quinto día. Es una descamación fina. Además también furfuracia y te van a decir que el niño no está vacunado. Va con conjuntivitis, con un poco de tos y puede complicar con OMA, con otitis media aguda. Neonato caucásico de 2 semanas de vida desde el nacimiento, embarazo a término, parto vaginal normal. Evacuó meconio hasta el tercer día, luego de supositorios de glicerina. ¿Ves? Recién evacúa hasta el tercer día, luego de supositorios de glicerina. Evacúa cada 3 a 4 días con ayuda de un supositorio. Evacuaciones duras y redondas, con distensión abdominal. El tono del esfínter es normal. Es el dato importante. El tono de su esfínter anal de este bebito es normal, pero no expulsa meconio. No expulsa meconio. Si un bebito no expulsa meconio, tú tienes que darle chance hasta las 48 horas para que lo expulse. Si a pesar de eso no ha expulsado y su tono de su esfínter es normal, tú tienes que pensar en megacolon agangliónico. Eso se llama enfermedad de Hirschsprung. Eso se llama enfermedad de Hirschsprung. ¿Hay que hacer la enfermedad de Hirschsprung? ¿Ves? ¿Ves? La presentación temprana es retraso en el paso de meconio, más de 48 horas. Pero tiene obstrucción intestinal distal. Y el esfínter anal está apretado o está con buen tono. Pero cuando tú retiras el dedo, hay una liberación explosiva de heces y de aire, que se llama signo del squirt, y puede haber palpación de heces a través de la pared abdominal. Esa es la presentación temprana y eso es lo que tienes que descartar. ¿Cómo lo descartas al final? Puedes pedir radiografía, ¿sí? Puedes pedir radiografía abdominal. Generalmente se realiza inicialmente en recién nacidos con distensión abdominal y retraso en el paso del meconio. Retraso en el paso del meconio. Puede haber disminución o ausencia de aire en el recto. No es característico, pero podría haber. El, el segmento del colon, de colon dilatado inmediatamente proximal a la región gangliónica y hay obstrucción intestinal distal. Es el tema. Hay un segmento que está agangliónico. Entonces, proximal a él, todo está dilatado. Y después ya no hay nada.
En el enema de vario puedes ver el cambio de calibre a lo largo del segmento intestinal afectado. Y en la manometría anorrectal puedes encontrar ausencia de reflejo de relajación del esfínter interno después del estiramiento del recto. Y puede haber presencia de presiones basales de reposo elevadas. O sea, un poco hipertónico inclusive. La biopsia rectal es lo que te da la confirmación. O sea, acuérdate que es un pedazo que es gangliónico. Y justo ahí puedes biopsiarlo y vas a ver ausencia de células ganglionares en esta muestra de tejido. ¿Cómo lo corriges quirúrgicamente? Extraes ese tejido gangliónico de manera endorrectal, transanal total o de manera abdominoperineal por el procedimiento de SWAF. Y luego conectas, pues, puede estar una colostomía momentánea, pero luego ya conectas en la parte del colon con el ano después de haber retirado el segmento gangliónico. Esa es enfermedad de Hirschsprung. Enfermedad de Hirschsprung. Señale la opción correcta sobre la urolitiasis por cálculos de Strupita. ¿Cuál sería? Eso es que los cálculos de Strubita son por infecciones recurrentes. Entonces, los cálculos de Strubita crecen a medida que se multiplican las bacterias implicadas en su formación. Mira, acá está. Strubita, incidencia de 10%, son bacterias productoras de ureasa, Proteus, Klebsiella, Pseudomonas. Aspecto de etapa de ataúd. Aspecto de etapa de ataúd. Debes saber, ¿no? Asta de venado también. Aspecto de asta de venado también le llaman, ¿no? Acude a consulta un varón de 42 años de edad refiriendo fiebre de 39 grados. Fiebre, dolor perineal, disuria, polaquiuria, disfunción sexual. O sea, si tú ves un varón que viene por clínica de ITU, pregunta, indaga más por la clínica sexual para poder descartar lo que estamos viendo aquí. Mira, disfunción sexual. Le haces un tacto rectal, el tacto rectal es doloroso. Tacto rectal es doloroso. Y la tira de orina muestra nitritos positivos y hematuria. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Prostatitis aguda. Prostatitis aguda. Aguda. Una maestra de 32 años se presenta quejándose de pérdida de audición en el oído derecho. Al examen físico se revela que hay cerumen en la otoscopía obstruyendo el canal del oído. Si hay bastante cerumen y está impactado, puedes utilizar glicerina, es una opción, pero si no tienes dentro de las alternativas, puede ser el peróxido de hidrógeno, pero no el peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada que comúnmente tenemos, que está al 10%, no, porque eso puede lastimar, sino es al 3%. Gotas de peróxido de hidrógeno al 3%, se prepara. Durante el examen otoscópico se debe traccionar la parte superior y posterior de la oreja hacia arriba y hacia atrás, hacia arriba y hacia atrás. Entonces acá tienes la orejita, de tracciones hacia arriba y hacia atrás, ¿no? Entonces imagínate la cara del paciente y todo, y sus ojos. Ya. El hirsutismo, exceso de andrógeno ovárico por, por la estrona, ¿no? Y los niveles altos del DH, eso es SOP, síndrome de ovario poliquístico, y puedes ver, síndrome de ovario poliquístico. ¿Cuál es el mecanismo primario por lo que los anticonceptivos orales previenen el embarazo? Los anticonceptivos inhiben. Mira, el anticonceptivo oral combinado principalmente tiene tres efectos, porque son debidos a, porque tienen estrógeno más progesterona. Anovulación, anovulación central. Anovulación central. Primero. Después que tienen atrofia endometrial. Atrofia endometrial. Y tercero, tienen, por ejemplo, espesar el moco, espesamiento del moco. De los que están ahí, pero el mecanismo primario es la anovulación y lo consiguen principalmente inhibiendo los niveles séricos de FSH y de GnRH, ¿ya? Principalmente la anovulación, porque también pueden atrofiar el endometrio, sí, incrementar la viscosidad del moco, pero ahí te pone mecanismo primario, mecanismo primario. Una mujer de 42 años ingresa al servicio de urgencias aquejando un dolor sordo y mal localizado en la pelvis profunda. Una exploración mediante resonancia magnética muestra un prolapso de las vísceras abdominales, probablemente debido a un desgarro del tabique recto vaginal. Desgarro del tabique recto vaginal. ¿Cuál de las siguientes condiciones resulta con mayor probabilidad un defecto en el tabique recto vaginal? O sea, mira, la separación entre el recto y la vagina, hay un defecto en ese tabique recto vaginal y justo ahí puede protruir algo. ¿Qué protruye? Puede protruir el intestino, eso se llama
Enterocele, enterocele, un prolapso de pared posterior, un prolapso de pared posterior, enterocele o rectocele, enterocele, ¿no? En una mujer anovulatoria crónica, obesa, anovulación, obesa, LH, FSH más de 2, ovario poliquístico. ¿Cuál de los siguientes métodos es el mejor para inducción de ovulación? Inducción de ovulación, no, acá corrijan, ese es citrato de clomifeno. Ahí dice inducción de ovulación, este es para bajar de peso y para la resistencia a la insulina, eso es la metformina. Pero inducción de ovulación, citrato de clomifeno. Y también puede usar letrozol. ¿Ya? Ahí corrijan, citrato de clomifeno. Acá, corregir, esto es citrato de clomifeno es la respuesta. La respuesta correcta. No te permiten acarrear, ¿no? Citrato de clomifeno es la respuesta correcta. ¿Ok? Mujer de 23 años presenta dolor en zonas genitales que le impide la deambulación. Al examen, tumoración de 4 por 3 centímetros, localizado en labio mayor derecho con signo de flogosis. O sea, en labio mayor, tumoración lateral. Eso puede ser un absceso de, mira, puede ser un quiste de Bartolini. Ya. Se acumulado líquido en la glándula, pero parece que ya esto es sobreinfectado porque ya tiene signos de flogosis. Eso, absceso, mira. Mira, acá está una glándula de Bartolino sanita. Sirve para la lubricación durante el acto sexual. Pero acá ya ese hinchado es un quiste y acá ya se abscedó. Y acá lo están drenando con un catéter Wort. Un catéter Wort. Pregunta de examen. Entonces, mira, el absceso de la glándula de Bartolino es una infección polimicrobiana. E. coli es la bacteria más comúnmente aislada, pero puede haber estafilococcus, streptococcus, Neisseria gonorrea, Clamidia trachomatis, pueden causar infección. Clínica, dolor unilateral agudo e hinchazón dolorosa. Dispareunia, dolor durante las relaciones sexuales. Dolor al caminar y al sentarse. Fiebre, al 20% de los casos. Y un alivio rápido del dolor con la secreción, ¿no? Cuando se rompe espontáneamente el absceso. Puedes hacer examen pélvico y vas a ver la masa unilateral dolorosa rodeada de edema y eritema en el introito vaginal posterolateral. Y ahí puedes pedir cultivo. El tratamiento, mira, el tratamiento generalmente es quirúrgico, indicado en todos los casos de formación de abscesos o quistes grandes. En todo caso de absceso, o si el quiste es más de 3 centímetros, haces incisión y drenaje, seguido de marsupialización o fistulización con catéter Wort. Haces una incisión longitudinal en el vestíbulo para exponer el quiste o absceso, lo drenas y puedes usar marsupialización en abscesos recurrentes, que tiene que ver con evertir y suturar los bordes de la pared del quiste a los bordes cortados del vestíbulo. Esto crea una nueva abertura que permite el drenaje libre. ¿No? Puedes fistulizar con catéter Wort si es la primera vez. Se coloca un catéter en la cavidad del absceso y se deja durante 4 semanas. Facilita el drenaje y permite la reepitelización. Es posible que los abscesos pequeños, menos de 3 centímetros, no puedan someterse a un cateterismo y en cambio requieran terapia de apoyo. Baños de asiento, compresas tibias. Puede ser. Biopsia si sospechas de malignidad. Excisión de la glándula si se sospecha de malignidad o si las medidas anteriores no han tenido éxito. Entonces te das cuenta. Absceso primera vez. Drenaje, incisión y drenaje con catéter Ward. Si es recurrente, marsupialización. Si sospechas de malignidad, biopsia. Y si las medidas anteriores no han tenido efecto, excisión de toda la glándula. La quita la glándula. ¿Qué antibióticos utilizas? ¿O en qué momento utilizas antibióticos? Cuando hay abscesos recurrentes, o decir, más de 2 episodios. 2 o más episodios. Riesgo de infección complicada, presencia de celulitis, embarazo o estado inmunocomprometido. Infección por MARSA o factor de riesgo de infección por MARSA. Signos de infección sistémica o incisión y drenaje fallidos. Se recomienda el tratamiento empírico con antibióticos orales que cubran especies de estafilococcus, streptococcus, aerobios gram negativos entéricos y debe ajustarse según los resultados de los hemocultivos. Es terapia antibiótica empírica, pero que cubre estafilococo, streptococo y aerobios gram negativos entéricos. O sea, tanto gram positivos como gram negativos. No dicen aerobios, solo gram positivos y gram negativos. ¿Cuál de los siguientes sería un hallazgo probable en un paciente con deficiencia de ingestión de yodo, lo cual produciría bocio? Cuando un paciente tiene ingesta deficiente de yodo, se produce el famoso bocio endémico. ¿Por qué? Porque la glándula, el poco yodo que le llega, o el poco yodo que tiene, quiere utilizarlo al máximo y empieza a crecer. Crece y aumenta todo, para que lo poco de yodo que haya se utilice al 100 o no sé, pues como ella no puede producir yodo, lo que dice, oye, no hay hormonas tiroideas. Ella no entiende muy bien si es que no hay yodo o si hay yodo. Pero ella dice, no, hay que aumentar el tamaño de la glándula y que trabajen a full porque algo tenemos que hacer.
Entonces, ¿qué va a aumentar? Puede aumentar la síntesis de todo, ¿no? Incluido la tiroglobulina. Aumento la síntesis de la tiroglobulina. En un paciente se sospecha la presencia de una enfermedad tiroidea a partir de los siguientes valores plasmáticos. La TSH de 9.3, el valor es hasta 5, o sea, está elevado. Ahí te han puesto los valores. T4, 2.3, el valor normal es 5.6 y 14.7, o sea, está bajo. Y la tiroglobulina está normal. Bueno, eso no ayuda mucho. Pero T4 bajo y TSH elevado quiere decir que hay un hipotiroidismo primario que está haciendo retroalimentación para aumentar el TSH, ¿no? Entonces, hipotiroidismo primario. Secundario no es. No es hiper, ni Graves, ni embarazo. Es hipotiroidismo. Secundario no es primario. Causa más frecuente autoinmune, enfermedad de Hashimoto. Enfermedad de Hashimoto. Un paciente tiene un hematocrito de 3% y valores de eritropoyetina reducidos. A partir exclusivamente de esta información, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Policitemia vera. El hematocrito está aumentado. Hay eritrocitosis, aumento de hemoglobina, aumento de hematocrito, aumento de masa de células rojas. Y la EPO está disminuida. EPO disminuida. Pues en análisis genético, porque ahí puedes ver la mutación del JAK2. Pero sí, es policitemia vera. Policitemia vera. Un paciente acude a consulta por hemoglobina de 7.9, o sea, está con anemia. Y el hematocrito 23, bueno, coincide. Volumen corpuscular medio de 89, o sea, el volumen corpuscular medio está normal, pero la eritropoyetina está baja. O sea, es una anemia normocítica, pero con eritropoyetina baja. Eso es característico de enfermedad renal crónica, una nefropatía terminal que produzca enfermedad renal crónica. Hombre de 74 años tiene una hemoglobina de 6, mira, hemoglobina baja. El volumen corpuscular medio está aumentado a 117. Y los eritrocitos de gran tamaño, hay macrocitosis con formas extrañas en el frote de sangre periférica. Los niveles de ácido fólico son normales. Los valores séricos de ácido fólico son normales. ¿Cuál es la causa de este trastorno? Entonces, esta es una anemia megaloblástica, probable, ¿no? Sí, megaloblástica. Pero si los niveles de ácido fólico están normales, B12 es el que está faltando. ¿No dice deficiencia de B12? No, pero hay factor intrínseco insuficiente y el factor intrínseco insuficiente se produce para poder unirse, para poder ayudar acá a nivel del ilion a la absorción. O sea, de cianocobalamina con factor intrínseco, ahí está. Se unen la cobalamina con el factor intrínseco y se absorben a nivel del ilion terminal. Ahí está todo el proceso del metabolismo de la B12 para que puedan repasarlo. Acuérdense que el factor intrínseco es bastante importante. ¿Y quién lo produce el factor intrínseco? Las células parietales, el factor intrínseco de Castl. A mediados del verano, un niño de 10 años presenta fiebre, cefalea, fotofobia y molestias en el cuello. Bueno, no dice si es rigidez, pero podría ser rigidez para que entre dentro de la triada de meningitis. Está alerta y orientado, pero tiene dolor en el cuello, la flexión y extensión de la cabeza. Puede ser un tema de rigidez. En el fondo de ojo es normal y no existe alteraciones neurológicas focales ni lesiones cutáneas. Si no hay lesiones cutáneas, no es meningococo, techazo. El líquido cefalorraquídeo presenta proteínas, mira, proteínas normales, glucosa normal, y los leucocitos están elevados, pero a predominio de linfocitos. ¿Quién te hace eso? Eso te hacen los virus, una MEC viral. A la cabeza, enterovirus. MEC viral, enterovirus, leucocitos menos de 1000, pero a predominio de mononucleares como los linfocitos. Hay hiperproteínorraquia, puede haber, o puede estar normal. Y la glucosa siempre está normal. El tratamiento es observar porque, o sea, más que observar es dar tratamiento de soporte. No hay otra cosa. No tenemos otro tipo de tratamientos para los enterovirus. Y este de aquí, el virus del herpes, es un virus también, pero ese te produce encefalitis. Te van a decir alteración de la personalidad, alteración de la memoria, convulsiones. En la resonancia magnética se va a ver la afectación del lóbulo temporal. Esos datos te van a decir para mandar encefalitis herpética. Un niño de 8 años residente en una zona pobre nunca ha sido vacunado correctamente. O sea, no tiene vacunas. Comienza con fiebre, tos y coriza. Manchas blanco-azuladas, exantema maculopapular, eso es sarampión. ¿Con qué complica, te dije, el sarampión? Con OMA, con otitis media aguda. Con OMA, acá está sarampión,
complica con otitis media aguda, para que repasen. Niños no vacunados piensa sarampión. Ya ha venido la pregunta y la repiten porque es algo importante. Es importante, es un tema de salud pública. Es un tema de salud pública. Es un tema de salud pública. Si existe dolor al comprimir el trago, si existe dolor al comprimir el trago del oído enfermo, tendremos que pensar que un niño presenta, tú oprimes el trago, ya el dolor, eso es otitis externa, signo del trago positivo. Mira, otitis externa localizada por Staphylococcus aureus, hay inflamación de un tercio externo del oído, puede haber otorrea y trago positivo. Tratamiento tópico, mupirocina y ácido fucídico. Y listo, se recupera. Pero está el signo del trago positivo. Ahí está. Niña de 8 años acude a urgencias con fiebre. Mira, fiebre, rigidez de nuca y equimosis diseminada y evidencia de shock hipovolémico. Eso hace un shock, ¿no? Hace un shock. Y ese shock puede llevar inclusive a insuficiencia suprarrenal. Ya se llama el famoso síndrome de Waterhouse-Friedrichsen. Entonces te das cuenta, fiebre, rigidez de nuca, meningitis. Pero con equimosis, eso ya es Neisseria. Aumento de neutrófilos, bacteriano, hemorragia suprarrenal, meningitis purulenta, ahí está. Es el síndrome de Waterhouse-Friedrichsen. Para los que no saben, el síndrome de Waterhouse-Friedrichsen es un shock hipovolémico que genera hemorragias en las suprarrenales en el contexto de un paciente con meningitis meningocócica, el meningococo. Y dice, ¿qué gram voy a encontrar? Si yo pienso en meningococo, es un diplococo gram negativo. Coco gram negativo. Diplococo gram negativo enano. Un diplococo gram negativo, Neisseria gonorrheae. Te lo pongo por si acaso, para que estés seguro de lo que marcas. Neisseria. ¿Aproximadamente a qué edad el niño es capaz de tener un vocabulario de unas 10 palabras? Dice que aproximadamente a los 10 palabras más o menos a los 18 meses. A los 18 meses corre, a los 18 meses hace una torre de 3 cubos y ya puede tener entre 10 a 15 palabras. ¿Ya? Un paciente presenta ceguera súbita en ojo izquierdo. Hace 2 semanas sufrió una fractura en el fémur izquierdo. Y a la exploración del ojo se muestra retina blanquecina y mácula rojo cereza. Eso es oclusión de la arteria central de la retina. Mira, son émbolos originarios en ateromas de la carótida oftálmica de esas arterias. Es una pérdida brusca e indolora de la visión, o sea, una amaurosis fugaz. Y vas a ver en el fondo esto, la mácula rojo cereza. Característico, piensas en oclusión de arteria central de la retina. Un paciente presenta el ojo izquierdo con hiperemia, sin picor y con la pupila en midriasis media a reactiva. Mira, ojo izquierdo, rojo, midriático con dolor, glaucoma agudo. Glaucoma agudo, mira. Ojo rojo, doloroso, agudeza visual perdida, midriasis, ángulo agudo, glaucoma agudo. Un varón de 26 años de edad, antes sano, presenta una herida penetrante por instrumento punzo cortante en el quinto espacio intercostal izquierdo en la línea medio clavicular. Mira, justo ahí en el foco mitral. Justo en el foco mitral. Ahí la lesión, ¿no? Y tiene taquicardia, está hipotenso, mira, la presión está baja, la tráquea está en la línea media, los ruidos cardíacos disminuidos y falta la ingurgitación yugular para tener la triada de Beck. ¿Puede tener pulso paradojal? Puede tener pulso paradojal. Eso es taponamiento cardíaco. Mira, puede ser hemopericardio por un traumatismo, que es lo que estamos viendo. De manera aguda, con 250 mililitros de líquido, empieza a tener hipotensión, ingurgitación yugular y ruidos cardíacos apagados. Va a tener también pulso paradójico y seno X profundo. El seno X puede ser profundo. Ante la sospecha de tromboembolismo pulmonar, ¿cuál de las siguientes pruebas realizaría? Bueno, de las que puedo utilizar ahí es la gamografía pulmonar de perfusión, ventilación, perfusión. Mira, mira cómo evalúan este algoritmo. Sospechas de embolismo pulmonar, espera, para cambiar. El paciente está inestable, ya ahí no estudias mucho. Tienes que estabilizarlo primero, pero ahora, si está estable, utiliza un pretest de probabilidad. Por ejemplo, score de Wells. Si es bajo, considera un test de riesgo adicional, una regla de PERC. Eso. Ahora, si es intermedio o es alto tu score de Wells, puedes considerar de primera mano anticoagulación. ¿Te das cuenta?
Ya, ahora, si es bajo el riesgo, o tu test de probabilidad, pero tu PER test es bajo, pero tu PER rule o tu otro test de riesgo es alto, puedes utilizar este. Tienes alto probabilidad de embolismo pulmonar, entonces yo pido un dímero D. O si me salió un intermedio, estoy en un intermedio, no estoy tan confiado, puedo usar dímero D. Si el dímero D sale normal, yo descarto tromboembolismo. Ahora, si sale alto, puedo pedir una imagen para confirmar. Actualmente se pide angiografía pulmonar por tomografía, cosa que no había acá. Por eso la respuesta que quedaba era scan BQ, la gamografía pulmonar de ventilación perfusión, pero scan BQ, sobre todo haciendo énfasis en la perfusión. La perfusión es lo que quieres evaluar. Si sale positivo, lo tratas como embolismo pulmonar. ¿Ves? Ya es lo último. Ahora, actualmente se utiliza métodos menos invasivos como la angiografía pulmonar por TAC, ¿no? La angiotac, pero por si acaso, ahí lo tienes. Recién nacido de 28 semanas con enfermedad de membrana hialina, ¿qué situación clínica puede inhibir la síntesis de surfactante? Los corticoides prenatales, falso, la estimulan. El estrés también estimula. La vacuna contra la influenza también se ha visto que estimula. El único que no estimula es el estado hipovolémico. Ese no. El estado hipovolémico, no, es el único que no tiene nada que ver en ese caso. El estado hipovolémico está descartado. Mujer de 24 años con hirsutismo llega por amenorrea, oligonovulación y LH-FSH más de 2. Eso puede ser ovario poliquístico. Mira, acá están los criterios. ¿Vas a ver qué criterios? El aumento de LH-FSH más de 2. El hirsutismo por hiperandrogenismo. Y paciente con amenorrea por oligonovulación. Ahí piensas en síndrome de ovario poliquístico. En la decisión terapéutica de un paciente neoplásico es fundamental determinar el estadio tumoral. En los últimos años se ha extendido la práctica de la biopsia denominada ganglio centinela para conocer la existencia de la diseminación linfática en un tumor determinado. El concepto de el concepto de ganglio centinela en el cáncer de mama es prácticamente es el primer ganglio en un territorio linfático que recibe el flujo linfático de un tumor, ¿no? O sea, es el primero que recibe y justamente nos permite ayudar si es que hay diseminación, confirmar si es que hay diseminación linfática o no. Es el primero. ¿Cuál de los siguientes procedimientos proporciona el diagnóstico más preciso para un mioma subseroso? Para un mioma subseroso, la ecografía transvaginal, pues, ¿no? Obviamente, la ecografía transvaginal es lo más preciso. Ante un paciente de 42 años con cáncer de mama, a la que se ha realizado una tumorectomía y linfadenectomía con ganglios positivos para infiltración tumoral y receptores estrogénicos, mira, receptores estrogénicos negativos, ¿qué actitud debemos tomar? Prácticamente darle radioterapia y quimio, porque mira, no hay receptores estrogénicos, por eso no hay que dar terapia hormonal. Puede ser quimioterapia, radioterapia y puedes dar HER2, ¿no? Si es que tuviera como alternativa, me hubieran dicho que es HER2, le marcaría anti-HER2. El crecimiento de vello grueso en regiones del cuerpo dependiente de andrógenos, o sea, en regiones androgénicas, hace referencia a un proceso de hirsutismo. Y es uno de las características del hiperandrogenismo en el síndrome de ovario poliquístico, ¿ah? A tener en consideración con una escala de Ferriman-Gallwey más de 8, más de 8. Hirsutismo. Un hombre de 62 años que tenía un recuento sanguíneo normal presenta un recuento diferencial hace 3 meses con doloroso, hematomas y leucocitos de 42.000 y 85% de granulocitos inmaduros. O sea, mira, es una leucemia, tiene los leucocitos elevados y hay a predominio de granulocitos, por eso es mieloide, así que el linfocítico no. Y son inmaduros, o sea que los blastos están a predominio más del 20%. Eso es agudo. Leucemia mieloide aguda. Y acá puedes ver. Leucemia mieloide aguda, lo vemos a mayores de 65 años, puede estar como factor genético relacionado el síndrome de Down, pero también puede estar las radiaciones, los tóxicos, el SIDA, el HTLV1, predominio de granulocitos. Y vas a ver que los blastos son más de 20% y tienen bastones de Auer M3. Sobre todo el M3, el promielocítico, pero en general todos tienen bastones de Auer, bastones de Auer. Muy bien. Eh, Ese es bonito, leucemia mieloide aguda. Varón de 34 años, cansancio, debilidad de epistaxis, palpitaciones, está pálido, o sea, tiene anemia, petequias y equimosis, tiene plaquetopenia, y mira, leucocitos tan bajos, tiene leucopenia, o sea, hay una, hay una pancitopenia, pero acá tengo el diagnóstico, es una leucemia promielocítica aguda, un M3. Ya vimos que dentro de leucemias mieloides está bastones de Auer en los blastos, bastones de Auer en los blastos, ¿no? Más de 20% de blastos, y el tratamiento, mira,
ácido transretinoico, LM3, con terapia de mantenimiento. Mientras que los otros tienen que utilizar quimioterápicos como antraciclina y citarabina. El promielocítico agudo, también es característico que se trata con ácido transretinoico. Como vemos ahí, ácido transretinoico. Una mujer, una mujer de 36 años se queja de cefaleas y micción frecuente. Micción frecuente. Cefaleas y micción frecuente. Los valores de laboratorio revelan la siguiente información. Hay una densidad específica de la orina baja. Mira, la densidad específica de la orina está baja. Las proteínas en orina están negativas. El sodio está elevado. El sodio sérico está elevado. El potasio está normal. La creatinina está en 1.4. La PEA está baja. Y la frecuencia cardíaca está elevada. Mira, presión arterial baja, frecuencia cardíaca elevada, sodio alto, potasio normal. O sea, tiene una falla renal de 1.4 con hipotensión y con taquicardia. Pero tiene el sodio elevado y con una densidad baja en la orina. O sea, esa densidad baja en la orina, ¿qué me estaría haciendo pensar? La densidad baja en la orina quiere decir que la orina no está concentrada, o sea, está bastante diluida. Puede ser el caso de diabetes insípida, ¿no? Entonces, acuérdate que la diabetes insípida, ¿qué es lo que pasa? Puede ser central cuando la secreción de ADH está disminuida, está reducida, y prácticamente el paciente orina bastante, poliuria con orina diluida, o la sensibilidad en el riñón, la sensibilidad del ADH en el riñón está deteriorada. Hay ADH, pero no tienes el receptor. Eso es diabetes insípida nefrogénica. El ADH permite la integración de acuaporinas en la membrana plasmática de las células del conducto colector y al final permite la reabsorción de agua libre. Si la ADH está disminuida, eso es central, o si los receptores están disminuidos, eso es nefrogénico, sea cual fuere, sea cual fuese, hay una capacidad alterada del riñón para concentrar la orina y por eso la orina está diluida. Y por eso es que está contraído el volumen, ¿no? Está prácticamente el paciente deshidratándose. Entonces sí, puede ser una diabetes insípida y mira, vamos a ver cuál es el caso aquí. Tienes diabetes insípida central, diabetes insípida nefrogénica. Puede ser por deficiencia o resistencia, primario, idiopático o hereditario. ¿Ya? El tema es que la DH acá está disminuido y acá está normal o aumentado. Pero lo característico en ambas es que hay hipernatremia pero leve. La osmolalidad plasmática es alta, la osmolalidad en la orina es baja con su gravedad específica baja, como estás viendo. Y le puedes hacer prueba de privación de agua. Si tú lo privas de agua al paciente, no le das agua, la osmolalidad plasmática aumenta, pero la de la orina permanece baja. ¿Ves? La osmolalidad plasmática aumenta, pero la de la orina permanece baja. Y si tú haces la prueba de administración de desmopresina, acá es donde está la diferencia. La osmolalidad plasmática se vuelve normal y la osmolalidad de la orina aumenta, también volviéndose normal. En cambio, si es nefrogénica, a pesar de que le des ADH o desmopresina, que es un análogo, permanece elevado y la orina también permanece baja. No hay cambios. Esa es la diferencia, pero ahí ves las características. El laboratorio clínico remite los siguientes valores para una muestra de sangre arterial. pH 7.28. Entonces, pon aquí pH 7.28. Eso es bajo. Bicarbonato 32. Eso es más o menos elevado. Presión de CO2 es 70. Eso es elevado. Entonces, si tienes un pH que está en acidosis, ¿cuál va en su misma dirección? La parte respiratoria. La parte respiratoria está con acidosis, entonces es una acidosis respiratoria, pero trata de compensar el riñón. Ahora vamos a ver, esa compensación es aparentemente parcial, porque mira, si tienes acá acidosis respiratoria, no me dicen que el paciente es paciente con problema crónico, yo voy a pensar que es agudo. La variación de bicarbonato que yo debo esperar, porque el punto medio de bicarbonato es más o menos 24. ¿Ya? Entonces, la variación que yo tengo, mira, la variación real que yo tengo ahorita, porque ahorita el bicarbonato de 32 es de 8. Entonces, de 8, hay que ver si eso está dentro del rango. Entonces, el bicarbonato debe variar 0.1 por la variación de CO2. El CO2 en promedio es 40. ¿Ha variado cuánto? 30. Entonces, la opción es 30, luego más menos 3. O sea, 30. Más menos 3, que tiene por 0.1, ¿no? O sea, eso es 3. Más menos 3. Tiene que llegar a variar o no variar nada o variar hasta 6. Es una compensación renal, sí, parcial, pero que ya prácticamente se ha ido a una alcalosis metabólica, si te das cuenta.
porque ya se está yendo un poco más, el bicarbonato ya está aumentando, más bien, está aumentando, ¿ok? Muy bien. Un varón de 28 años tiene un cálculo renal, está casado con su prima hermana y 6 meses antes su hijo de 8 años también tiene un cálculo. O sea, hay son cosanguíneos en casado, probablemente activan enfermedades autosómicas recesivas como la cistinuria. Mira, la cistinuria es un trastorno genético hereditario caracterizado por la acumulación de cistina en los riñones y en la vejiga, debido a una alteración de la función transportadora de aminoácidos en el túbulo contorneado proximal y el intestino. Se altera la absorción renal de aminoácidos dibásicos como cistina, ornitina, arginina, lisina y se acumula la cistina en la orina formando cálculos hexagonales, lo que lleva a nefrolitiasis recurrente que comienza desde la niñez. Son cálculos de cistina hexagonales. ¿El tratamiento cuál es? Hidratación, alcalinización de la orina con acetazolamida, con citrato de potasio y agentes quelantes como penicilamina se puede utilizar para aumentar la solubilidad de la cistina y poder contrarrestar la formación de cálculos. ¿A qué edad del examen sistemático inicial como hito de desarrollo puede sentarse sin apoyo el bebito? A los 7 meses. Mira, control torácico para sentarse 6 meses sin apoyo, 7 meses. A los 12 meses de edad, una niña con retraso motor por diplegia espástica, probablemente parálisis cerebral infantil, empuña de manera intermitente la mano derecha más que la izquierda, o sea, la empuña. ¿Cuáles habilidades motoras es más probable que se observen? Transferir objetos entre las manos es algo complicado, es algo complejo, igual que comer con los dedos, igual que agarrar pinzas, igual que liberar cubos. Lo que sí puede hacer es golpear objetos, porque más o menos así va a estar su mano con diplegia espástica, o sea, ya se dan cuenta la complejidad del asunto. A la edad de 8 años, a la edad de 8 años se evalúa eh, la inteligencia de un niño que para el año de edad mostró retraso motor por parálisis cerebral hemipléjica. Tiene un IQ de 42. ¿Cuál es el diagnóstico? Con un IQ de 42 es un retardo mental moderado. Ahí puedes ver, ¿no? Ya actualmente, según el DSM-5, ya no se habla de retardo mental, sino de discapacidad cognitiva. Y puede ser leve, de 50 a 69, moderado, de 35 a 50, ¿no? Grave, de 20 a 35. Y cognitivo profundo, menos de 20, ¿no? Menos de 20. Un niño que patea una pelota y que construye una torre de 6 cubos, expresa frases de 2 a 3 palabras, como mínimo 2 palabras, 2 años, ¿no? Mira, acá está el tema de los 2 años. Estamos 24 meses, ¿no? Hace torres dice 6 cubos acá, 7 cubos, pues. Comprende 3 frases, 2 a 3 frases, dice palabras simples, desenrosca un tapón para mirar dentro. 2 años. La manifestación clínica más habitual de criptosporidiasis en niños inmunosuprimidos, no solo en niños, en general, en inmunosuprimidos es diarrea. Diarrea. Los síntomas neurológicos transitorios asociados a la anestesia espinal con anestésicos locales hacen referencia a síntomas como dolor lumbar. Dolor lumbar. La hemorragia cerebral que con mayor frecuencia determina ictus es la hemorragia intraparenquimatosa, cuyo agente etiológico es la hipertensión arterial como factor de riesgo. Hipertensión arterial. Una hemorragia putaminal, en el putamen en primer lugar. ¿Qué lesión de la mucosa oral debe ser considerada como precancerosa? Mira esta lesión, es la leucoplasia. Las lesiones cutáneas precancerosas se refieren a diversos crecimientos dermatológicos que tienen mayor riesgo de convertirse en cáncer de piel. Cutáneas, netamente está el léntigo maligno, que puede convertirse en melanoma maligno, y queratosis actínica, que puede convertirse en carcinoma de células escamosas. También existe el riesgo de que la leucoplasia, que se presenta en la cavidad bucal como placas blancas, progrese a carcinoma de células escamosas. La enfermedad de Bowen y la eritroplasia de Queyrat son tipos menos comunes de lesiones cutáneas precancerosas y a menudo se asocian a virus del papiloma humano, ¿no? Porque están en genitales las lesiones. Para prevenir la transformación maligna, la decisión quirúrgica suele ser el tratamiento de elección. Es la leucoplasia, leucoplasia. Es una hiperkeratosis del epitelio y de membranas mucosas. Factor de riesgo, fumar alcohol, fumar tabaco, consumo de alcohol. Afecta más comúnmente la cavidad bucal y placas blancas persistentes que no se pueden quitar. Se realiza biopsia de las placas sospechosas que pueden estar induradas, ulceradas y comprobar si hay displasia. Displasia. Tratamiento, dejar de fumar, crioterapia, ablación con láser y, si las lesiones persisten, cirugía. Luego de un impacto repentino en un accidente, un conductor de coches de carrera de 34 años cae inconsciente y es llevado al hospital. Se realiza TAC y se observa que se ocupa el espacio derecho. Lesión por aceleración o desaceleración violenta causando rotura y sangrado de venas puente entre la dura madre y la aracnoides. Eso es un hematoma
subdural agudo. Mira, hemorragia entre la dura madre y la aracnoides, venas cerebrales superiores o comunicantes o también llamadas puente. El deterioro es progresivo a nivel de conciencia. Tiene una imagen bicóncava de media luna. En cambio, el epidural está entre la dura madre y el cráneo. Se le estima una arteria meningia media. Y hay un intervalo lúcido, que es el intervalo lúcido de Petit. El paciente tiene un deterioro ahí en el momento del accidente, luego se recupera, pareciera que todo está bien, y horas más tarde vuelve a decaer, pero mucho más severo. Y tienes la imagen biconvexa, del lente biconvexo. Se presenta una niña de 9 años y medio a consultorio con una masa de casi 1,75 centímetros en el cuello, justo, justo a la izquierda de la línea media debajo de su cartílago cricoides. Parece que es una masa que pertenece a la tiroides, ¿no? Y no es suave, se mueve cuando traga. Se ha ido degradando en los últimos meses y no lo vio su pediatra en la revisión de 9 años. No hay historias familiares de desórdenes endocrinos. Bueno, pero sí, ha estado creciendo bastante y es dura. Ok, ahí pone que no es suave. Obviamente se sobreentiende eso. Es dura, tenemos que eh, pensar en algo maligno, ¿no? Como cáncer tiroideo papilar. Un tumor bien diferenciado, el más frecuente, y puede dar en zonas ricas de yodo, ¿no? La clínica es como un nódulo. La nefritis intersticial provocada por fármacos se caracteriza por una de las siguientes afirmaciones: que al suspender estos fármacos, la función renal vuelve a la normalidad. Acuérdate. Un factor de riesgo para desarrollar infección de vías urinarias inferiores es cateterismo, que te coloquen un catéter, un cuerpo extraño. Un hombre de 67 años con antecedente de hipertensión tiene un electrocardiograma sin ondas P. Puede ser fibrilación con frecuencia cardíaca irregular, fibrilación con eje eléctrico más 20, o sea, está normal, está dentro del rango, y QRS de 0,12. Aunque más 20 creo que está salido, no del rango, no. Porque en realidad está de menos 30 a 90, ¿no? Más 20 sí, bueno, estaría dentro del rango. Más 20 acá, sí está dentro del rango. QRS de 0,12. QRS de 0,12. Está también dentro del rango. Y bueno, es una fibrilación auricular, ¿no? Fibrilación auricular. La fibrilación auricular con hipertrofia del ventrículo izquierdo puede haber, ¿no? Por eso es que como que generalmente el rango está por aquí, está como un poquito normal, pero casi cerca a la izquierda, casi cerca un poquito a la izquierda, por eso le he puesto hipertrofia del ventrículo derecho, pero una hipertrofia leve que no está generando problemas. 74. A una mujer de 60 años se le ha diagnosticado fibrilación auricular. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor esta dolencia? Por ejemplo, una frecuencia ventricular alta, ¿no? La frecuencia. Realmente vas a ver paciente varón de 66 años con antecedente de hipertensión, acude por dolor torácico intermitente y mareos de esfuerzo hace 6 meses. Pulso irregular y deficitario se muestra en el EKG. En el EKG. Em, en el EKG hay ausencia de ondas P, en el EKG hay ausencia de ondas P, ondas F, y la frecuencia cardíaca es elevada, elevada. El QRS es irregular. Un paciente de 65 años con un soplo cardíaco tiene un eje QRS medio y 120. Ya, ese sí está hacia la derecha, que más allá de 90. El complejo QRS dura 0,18 segundos. 0,18 segundos. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Entonces, eso es un bloqueo de rama derecha. Bloqueo, mira. Bloqueo de rama derecha, una duración del QRS más de 0,12. Mira, mira, 0,18. Y está más de 90, se está desviado a la derecha. También vas a ver esto, que se forma el RSR, las orejitas de conejo, ¿no? Las orejitas de conejo. Formación del RSR en derivación B1 y B2, onda R secundaria alta en derivación B1. Ahí vas a ver los criterios, pero sí, es un bloqueo de rama derecha de las de His. Ante una glomerulonefritis en un niño de 14 años de edad en que encontramos macrohematuria, hiperuricemia y al microscopio óptico proliferación mesangial, puedes pensar en nefropatía por IgA. Mira, la glomerulonefritis por IgA, hay una alteración de la glicosilación de la subclase de IgA1 y hay hematuria macroscópica. Y en la microscopía óptica, depósito mesangial, ¿no? Muy bien. El diagnóstico de fibrosis quística en la población pediátrica se basa en uno de los siguientes criterios. Criterios clínicos y prueba de sudor. Criterios clínicos y prueba de sudor. Una fiebre alta, estridor y apariencia tóxica. Fiebre alta, estridor y apariencia tóxica, eso se llama epiglotitis. Y en la era prevacunal, ¿quién lo causaba? El Haemophilus influenza. Actualmente es el Streptococcus pyogenes. Pero en la era prevacunal, Haemophilus influenza, característico. Un niño de 7 años de edad trae 7 días de fiebre. Sufre parálisis flácida brusca con hiperestesia. La parálisis afecta músculos proximales, cuádriceps y cintura escapular.
En semana sufrió atrofia y reflejos disminuidos. O sea, todo esto es segunda motoneurona. Está afectado a las neuronas alfa. Entonces, un niño con fiebre que después tiene esta atrofia, esta disminución, esta arreflexia, tienes que pensar en poliomielitis. Poliomielitis, mira, es enfermedad del asta anterior. Se lleva las células alfa del asta anterior, la polio. Obviamente tienen que decir que el niño no está vacunado y cosas así, pues no, en este caso no lo han puesto, pero te podría ayudar eso. Niño de 8 años llega por cefalea o dinofagia, dolor al momento de tragar, fiebre. Se objetivan amígdalas muy rojas, recubiertas por placas blancas, adenopatías cervicales dolorosas. Eso probablemente sea una faringoamigdalitis bacteriana, ¿no? Streptococcus beta hemolítico, mira. Tiene fiebre, punto, no mencionan tos, otro punto, adenopatía sí hay, exudado sí hay, y tiene 8 años, un punto, o sea, tiene 5 puntos, puede llegar hasta 63% de probabilidad de bacteriano, ¿no? Streptococcus piógenes es el causante, o sea, un estreptococo beta hemolítico del grupo A. En un hombre de 67 años se observa una fracción de eyección de 0,32, ya un poquito baja, ausencia de cianosis, antecedente de miocardiopatía dilatada e insuficiencia cardíaca y un soplo sistólico. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Que te haga insuficiencia cardíaca y soplo sistólico de todas las que están ahí es insuficiencia mitral. Bien, insuficiencia mitral puede ser posetiología por un IMA, te hace disfunción del ventrículo izquierdo, tienes disnea ortopnia y disnea paroxística nocturna, y el soplo es sistólico en apex y radiado a la axila. Puede haber cardiomegalia a expensas de la aurícula se dilata, y diurético con vasodilatador. Tratamiento. ¿En qué enfermedad se encontrará en general el hallazgo de una hipertrofia del ventrículo derecho? Alguien que esté forzando al ventrículo derecho, ¿no? De todas estas, tetralogía de Fallot. ¿Por qué? Porque hay esto. Obstrucción del flujo a la salida del ventrículo derecho que está obstruido. Como que la válvula pulmonar está como que implantada un poquito más abajo y obstruye. Y al final esto va a generar estrés en el ventrículo derecho y se va a hipertrofiar. Varón de 45 años de edad sin antecedente de interés ingresa en la unidad de coronarias con el diagnóstico de IMA anterior inferior. A las pocas horas del ingreso comienza con oliguria y cifras de PA 860. Mira, tiene un IMA y está haciendo hipotensión. Más probable es que ese sea un IMA del lado derecho. Y la presión de aclaramiento, que generalmente es de 12 a 20, está a menos de 12, está baja. O sea, está deshidratado. ¿Qué hay que hacer? No vasoactivos primeramente, sino líquidos por vía intravenosa. Hidratar, fluidoterapia. ¿Cuál de los siguientes hallazgos del pulso venoso yugular concuerda con insuficiencia tricuspidia? Insuficiencia tricuspidia, tú vas a ver que ahí tienes las ondas del pulso venoso, ¿no? Y si quieres ver, insuficiencia tricuspidia generalmente tiene que ver con la onda o bien B o C, pero generalmente ves en la B. ¿Por qué? Porque en la B ves la contracción ventricular del lado derecho. Y si hay insuficiencia, esa contracción está aumentada, mira. Onda B gigante, cuando hay insuficiencia tricuspidia, porque trata de contraer y justo se llena mucho más porque esa válvula tricuspidia es insuficiente. Onda B gigante. Mujer de 28 años que vive en la selva peruana, antecedente de AR, o sea, puede estar inmunosuprimida por el tratamiento, desarrolla inflamación dolorosa de manos y pies. Se trató con corticoides. Luego de un mes sufre una diarrea líquida, profusa, con fiebre y tos. Fiebre y tos. 12 mil leucocitos, neutrófilos normales, pero tiene 14% de eosinófilos. Y huevos y larvas rhabditoides, ¿no? Aparecen larvas similares en muestra de esputo. Rhabditoides son de la estrongiloidiasis, ¿no? Entonces, el patógeno es Strongyloides stercolaris, ¿ya? Le llaman también oxyurus, pero no lo llames así porque luego te confundes con el Enterobius vermicularis. Este es Strongyloides stercolaris. Hay penetración percutánea de larvas, principalmente a través de los pies. Los huevos del estrongiloide eclosionan en el intestino humano y liberan larvas. Las larvas se excretan con las heces y contaminan el suelo. Las larvas penetran la piel intacta del huésped definitivo al entrar en contacto con el suelo contaminado. Las larvas migran a los pulmones a través del torrente sanguíneo. Migran luego a la faringe a través de los alvéolos y el sistema bronquial. Las larvas se tragan, provocando autoinfección. Es el ciclo de los. Acuérdate que los que hacen ciclo de los es NASA. Necator, Ancylostoma, Estrongiloides que estamos viendo y Ascaris. Las larvas maduran hasta convertirse en gusanos adultos que producen huevos en el intestino. Los huevos se convierten en larvas infecciosas y se excretan en las heces. Ahí puedes ver que la fase cutánea tiene hinchazón, eritema, erupción maculopapular, lesiones serpiginosas, que es la larva currens, es patognomónico, el prurito. O sea, ahí ves la larva ahí, debajo de la piel. Fase pulmonar, tos seca, como estás viendo, sibilancias, hemoptisis y a veces neumonía, que es el síndrome de Loeffler, durante el ciclo del oso. Y la fase intestinal, inflamación, con dolor abdominal, diarrea, como está teniendo la paciente.
la paciente tiene diarrea. Y se puede autoinfectar el síndrome de hiperinfección, como ves aquí. La hiperinfección, algunas larvas pueden penetrar la pared intestinal y entrar al torrente sanguíneo, es raro. El síndrome de hiperinfección puede provocar disfunción orgánica y shock séptico, sobre todo en inmunosuprimidos con esteroides. Con la paciente. Prueba inicial, eosinofilia y prueba confirmatoria, examen de heces, para ver las larvas raditiformes móviles. Tratamiento ivermectina o vendasoles. Albendazol, mebendazol. Pero de elección, ivermectina. Aquí si funciona la ivermectina. Varón de 29 años vive en un área tropical, ha presentado hematuria a lo largo del último mes. Afebril, se aprecia dolor en la palpación abdominal inferior, aunque sin masas palpables. Una radiografía abdominal muestra una vejiga pequeña perfilada por un anillo de calcificación. Se realiza una cistoscopía y se observa que toda la mucosa vesical está eritematosa. Toda la mucosa vesical está eritematosa y eh, granular. Se toman muestras para biopsia. ¿Cuál de los siguientes hallazgos histológicos es más frecuente que se observe? No es más probable. Hallazgos histológicos. Mira, ese es un parásito que te produce hematuria y se queda o tiene predilección por la vejiga. Ese parásito es el Schistosoma haematobium. Schistosoma haematobium. Mira, este es el ciclo de los schistosomas. Acá lo puedes ver, ¿no? Desporozoito, a Cercaria, a Schistosomulum, luego a Schistosoma adulto, luego puede irse al intestino, al, al hígado, al intestino o a la vejiga y luego eliminarse. Por ahí. El que le gusta la vejiga es el Haematobium. Haematobium, mira. Los esquistosomas son trematodos, parásitos o duelas. Duelas. El hematobium lo ves más que todo en África y Oriente Medio. Los humanos infectados huéspedes definitivos excretan los huevos de esquistosoma en la orina o en las heces. Los huevos se eclosionan en el agua y liberan miracidios. Los miracidios infectan caracoles de agua dulce. De caracol, ¿no? Huéspedes intermedios donde se convierten en cercarias y se liberan nuevamente al agua. Cuando los humanos entran en contacto con agua contaminada, por ejemplo, mientras nadan, la cercaria puede penetrar la piel y entrar a la circulación. Maduración a esquistosomas adultos, inmigración a las venas de los órganos dianas. Las hembras ponen huevos, lo que provoca el cierre de los capilares y la inflamación crónica de los órganos afectados. Y hay penetración de huevos en la luz del intestino o vejiga, según la especie. Lo que nos importa es el ahematobio, porque hace geniturinaria y te puede hacer hematuria y disuria. Y de manera crónica, o sea, cuando hay infección crónica, puede causarte, y pregunta examen, carcinoma de células escamosas de la vejiga y causa hematuria indolora. En mujeres puede causar infertilidad y puede haber obstrucción del cuello vesical con uropatía obstructiva y posible hidronefrosis. Mujer de 50 años anotó una pequeña vesícula en el labio. Vesícula sexualmente activa con ángulos dolorosos. Herpes simple. Mira, ahí está vesículas dolorosas, 1 a 3 milímetros. Mira, hasta 5 llegó esa, ¿no? Va a ser eritematosa, malestar, mialgias, fiebre y puede haber linfadenopatías inguinales dolorosas. Diagnóstico cultivo, PCR o hasta prueba SAN y puedes dar tratamiento con aciclovir. Los antecedentes de la tos productiva y pérdida de peso de una mujer sudamericana cuya radiografía de pecho mostraba infiltraciones en cavidades pulmonares hicieron pensar en tuberculosis, obviamente. ¿Cuál de las siguientes pruebas confirmaría con mayor rapidez el diagnóstico? Un BK positivo, ¿y cómo se hace el BK positivo? Para ver VAR, ¿no? Bacilos ácido alcohol resistente, una tensión ácido resistente del esputo. Esputo. Mujer de 48 años llega por queja de micción imperiosa y dolor en el costado. Examen microscópico demuestra orina bacilos gram negativos, o sea, E. coli. Se sospecha de shock séptico. Mira, llegó a hacer hipotensión, hiperventilación, escalofríos, fiebre. Se sospecha de shock séptico. Estos síntomas sugieren que ella está respondiendo a la liberación de... Los bacilos gram negativos liberan lipopolisacárido. El lipopolisacárido que es una endotoxina y es bastante inmunogénica. Pues es que hay una respuesta por el sistema inmune bastante fuerte y puede llegar a hacer shock al paciente. El herpes zóster afecta con más frecuencia al par 5, le encanta. Varón de 29 años con SIDA acude a urgencias debido a molestias abdominales que se han ido incrementando de modo progresivo. Defensa voluntaria en el abdomen y la amilasa está elevadísima. Se sospecha pancreatitis. Bueno, ese es un caso raro ya. eh, Un caso raro para que tengan de dato es Mycobacterium avium, complejo Mycobacterium avium. Mira, ese complejo de micobacterias no tuberculosas este, se puede detectar con tinción de Sid-Nielsen y suele ser resistente a múltiples fármacos. Puede hacer distintas enfermedades tuberculosas no diseminadas. Infección de tejidos blandos, linfadenitis cervical en niños,
Generalmente responde a claritromicina, citromicina, rifabutina, más etambutol. Mira, claritro o acitro más rifabutina más etambutol. Difícil de tratar. Pero este caso también es, que mira, hay casitos raros como Mycobacterium avium intracelular, puede producir pancreatitis granulomatosa en pacientes infectados con VIH. Son casos raros que ahorita están como reporte de caso, pero existen, para que lo tengas en cuenta. Una paciente con artritis reumatoide de 6 semanas de evolución presenta escasa mejoría en la clínica con AINES y dosis bajas de prednisona. ¿Qué tienes que hacer? Puedes añadir un farme. Añade metrotexate a la dosis actual de corticoide y si mejora, ir reduciendo esteroides hasta suspenderlo, manteniendo metrotexate. ¿Ves? Porque inicialmente es AINE y glucocorticoides, pero luego al final te quedas con los farmes. A primera línea, metrotexate. Metrotexate. Un varón de 58 años acude a urgencias por un cuadro de agudo dolor, rubor e impotencia funcional en la rodilla derecha. Al examen, derrame articular, el líquido sinovial es amarillento y su análisis muestra 5.000 células con 65 polimorfos nucleares. O sea, no es infeccioso. No es infeccioso, pero no, perdón, sí puede ser infeccioso, ¿ah? Porque ya estás teniendo aumento de células y polimorfos nucleares, pero ¿qué quieren preguntarte acá? ¿Cuál es lo más adecuado? Pero pides todo, pues, si estás haciendo un estudio de artrocentesis, solicitas Gram, cultivo líquido articular, examinarlo a microscopio de luz polarizada para ver si tiene cristales. Mira, estás pensando en artritis bacteriana, el líquido turbio, variable, las células más de 2.000 hasta más de 50.000 y más de 90 polimorfos nucleares. En este caso, está 65, o sea, no es tan elevado. Hay que pedir otras cosas, pues por eso también tienes que ver a la luz polarizada. Porque si piensas en gota, vas a ver urato monosódico con birrefringencia negativa. Y si piensas en pseudogota, pirofosfato cálcico con birrefringencia positiva. Tienes que estudiar todo esto, las características del líquido sinovial. Mujer de 44 años ha desarrollado lesiones cutáneas en codos y rodillas en los últimos años. Las lesiones comienzan como pústulas de 4 milímetros con eritema circundante y luego se convierten en placas. Mira, placas con escama plateada. Y la biopsia de una de estas dice adelgazamiento del estrato granuloso con paraqueratosis. ¿Sí? Y puede haber hasta microabscesos. Eso es psoriasis. Y dentro de la modalidad de tratamiento de todo esto, lo que te están dando las alternativas, el único son los anti-TNF. Y lo usas en psoriasis moderada grave, porque ahí es farmacoterapia sistémica. ¿Cuándo se llama moderada grave? Cuando tiene más de 3% de afectación corporal total, de superficie corporal total. Mira, está la farmacoterapia sistémica. Puede ser el uso de biológicos como los inhibidores TNF, etanercept, adalimumab, infliximab. Varón de 23 años y otros miembros de su club de tenis han notado prurito en los pies durante los últimos 2 meses. En la exploración física, este paciente presenta lesiones cutáneas difusas, descamativas, eritematosas y entre los dedos de los pies interdigital y no se encuentran otras alteraciones importantes. ¿Cuál de los siguientes microorganismos es más probable que haya provocado estos hallazgos? Eso es el trichophyton, ¿no? Es una tiña. Trichophyton rubrum, tiña pedis, descamación y fisuración interdigital del planta de los pies. Ahí está. Tratamiento, clotrimazol en crema, tópico, por 21 días puede ser. Pero si no responde, ya pasa a vía oral con fluconazol, es una alternativa, o con terbinafina. En un paciente con glaucoma de ángulo cerrado trataremos en caso necesario su síntoma de ansiedad con... Generalmente los antidepresivos están contraindicados. El único que no, como ansiolíticos, es la buspirona. Pero mira, antidepresivos, paroxetina, fluoxetina están contraindicados. Este, los benzodiazepínicos también están contraindicados porque pueden exacerbar. Son desencadenantes del cierre angular y pueden exacerbar un glaucoma agudo. Una de las siguientes alternativas afirma que la ansiedad es una entidad que puede presentarse como una queja somática y lo hemos visto varios en la emergencia, ¿no? Somatizan los pacientes. Sienten, tienen síntomas con respecto, o sea, parece como síntomas físicos, pero realmente se desencadenan por su ansiedad. De entre los siguientes síntomas de trastorno bipolar, señale cuál sería más improbable en una manía. En una manía está irritable, se siente grandioso, tiene una verborrea, distraibilidad, lo que no tiene es aumento de sueño. Eso es en la parte depresiva. Ahí sí hay aumento de sueño. Una de las siguientes neoplasias se puede curar con radioterapia. Todos los que están ahí, el carcinoma vasocelular. Mira, los carcinomas de piel, si el paciente es muy anciano, con mala calidad de vida y está anticoagulado, puedes usar radioterapia. Puedes usar radioterapia. Pero en ese caso, varón obeso de 60 años presenta nódulos de Heberden en sus manos y dolor crónico intenso en rodilla izquierda. Nódulos de Heberden ya es de osteoartrosis. Ahí están los nódulos de Heberden. Aquí. Interfalángica distal y la interfalángica proximal, nódulos de Bouchard. Y a ver, mira el factor de riesgo, obeso, obeso. Y varón, ¿qué afecta más? Bueno, dice que la rodilla, pero bueno, cadera y luego también rodilla. Varón. Sería una osteoartrosis, osteoartrosis.